Mi nombre es Jorge Carrión, soy escritor, crítico cultural y director del máster en creación literaria de la UPF-BSM de Barcelona. Y aunque vengo de la literatura comparada y de la crónica de viaje, en los últimos 15 años he trabajado quizá en particular la relación entre la tecnología, la ciencia y la cultura, tanto en novelas de ficción como en libros de ensayo. En esta videoconferencia para el ciclo Pulsando Perspectivas del CAM, voy a abordar justamente el tema de la inteligencia artificial y de cómo está alterando el campo de la cultura y de las prácticas creativas, sobre todo en literatura, pero también en vídeo, audio, música, cine y artes contemporáneas. La charla se titula Algoritmos creativos y es una pequeña provocación porque, evidentemente, los algoritmos, la IA, no es especialmente creativa, son los humanos que la crean, que la programan, que la dirigen, que le introducen ciertos prompts o hacen una excelente edición, quienes convierten el trabajo producido por la inteligencia artificial en obras o contenidos o proyectos realmente creativos. Para empezar, me gustaría situar mi reflexión en mi propio trabajo, en mi propia trayectoria, porque si finalmente en los últimos años he leído sistemáticamente sobre inteligencia artificial y, digamos, me atrevo a aceptar una invitación como esta breve conferencia, es porque empecé a trabajar el tema más bien desde la intuición y desde la literatura, y después lo fui mínimamente sistematizando, sobre todo porque como docente, como profesor de creación literaria, consideraba fundamental tener una mínima opinión, un mínimo discurso para poder orientar a mis alumnos, jóvenes escritores, en el nuevo horizonte, el nuevo panorama que se abre ante ellos, ante nosotros, con esta metamorfosis, esta revolución de la inteligencia artificial. Aunque yo llevaba bastante tiempo escribiendo artículos de crítica cultural, de periodismo, sobre grandes plataformas como Amazon, Netflix, YouTube y otras redes sociales, fue en el año 2019 cuando publiqué mi libro Contra Amazon, que es un manifiesto de defensa de los espacios físicos, de los espacios analógicos clásicos para nuestra relación con la cultura. Mi sensación es que cuando al menos las personas de mi edad y generación leemos en soportes digitales, en pantallas, nuestra capacidad de absorción del conocimiento, de aprendizaje, es menor que cuando leemos en papel. Y mi propia trayectoria ha estado siempre vinculada, como decía antes, con el viaje en general y con las librerías y las bibliotecas en particular. Pero la verdad es que, aunque en mis ensayos y crónicas he trabajado intensamente esa dimensión cartográfica, física del mundo, en mis novelas, desde el año 2008, en que empecé a escribir una que se llama Los Muertos, he pensado sobre todo el mundo digital, el mundo virtual, que en los últimos 5 o 6 años se ha acelerado radicalmente con la irrupción de las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Las redes neuronales de aprendizaje profundo. Ese proceso de pensar la ficción, la literatura de ficción, la novela como un laboratorio creativo, me llevó a escribir en el año 2019 la novela Membrana, que para mí tiene como antecedente esta otra, Los Muertos, y en esa novela, en Membrana, yo asumí la voz narrativa de una inteligencia artificial del futuro, del año 2100, que habla en primera persona del plural femenino
y que ha creado en secreto, en una especie de zona selvática de la Amazonia, el Museo del Siglo XXI. De modo que esa IA, ese personaje, lo que hace durante la novela, que tiene forma de catálogo de exposición, es irte contando lo que ha ocurrido entre el año 2000 y el año 2100. Esa experiencia de estar varios meses pensando como una máquina, escribiendo como un algoritmo del porvenir, me llevó a otros proyectos creativos, un podcast que se llama Solaris, una novela exposición que se llama Todos los museos son novelas de ciencia ficción, pero sobre todo, a efectos de esta charla, me llevó a un proyecto que yo ubicaría entre la tecnología, la literatura y el arte contemporáneo, en su dimensión más conceptual. Este proyecto, que creo que es interesante comentar aquí, ¿no? en el ámbito de un museo de arte contemporáneo, se llama los campos electromagnéticos y parte de una invitación de un colectivo de ingenieros y de artistas de Barcelona llamado el Taller Estampa, que habían leído Membrana y me quisieron conocer, y esa invitación consistía en colaborar con ellos para entrenar a una red neuronal, a un sistema entonces desconocido, llamado GPT-2, entrenarlo, educarlo para que escribiera como yo. Fue así como nació Jorge Carrión Espejo, que es un sistema que ha leído todos mis libros, que ha leído todos mis artículos, que ha leído más de 100 libros que yo mismo he leído, y con ese entrenamiento supuestamente tenía que escribir como yo, pero en verdad, como la mayoría de las redes neuronales de escritura, de texto, escribía de un modo muy surrealista, ¿no? Mezclando la ficción con la no ficción, todo tipo de recursos y todo tipo de temas. La experiencia fue muy extraña, muy simpática, muy divertida, pero caducó muy rápidamente porque nació una nueva tecnología, el GPT-3, y cuando surgió con Taller Estampa, viendo que con el GPT-2 el producto que había surgido era surreal, pensamos en explorar la tradición del surrealismo en el centenario de la publicación de Los campos magnéticos de André Breton y Philippe Soupault, el primer libro de poesía automática. Pensamos que era interesante hacer un remake, una reescritura con el GPT-3 de Los campos magnéticos, y para ello lo que hice fue convertir los títulos de todos los poemas que habían escrito Breton y Soupault y darles otra versión más de nuestra época, ¿no? Por ejemplo, hay un poema famoso que se llama El cangrejo ermitaño. Yo creé un título que era El algoritmo ermitaño, y a partir de esos títulos hicimos que el GPT-3 escribiera textos, y con ese material hicimos un remake del original de André Breton y Philippe Soupault. En esta experiencia me di cuenta que en verdad el modo de trabajar de la red neuronal no era tan diferente del modo de trabajar humano, porque cuando André Breton decidió los títulos de todos los poemas para que él y Philippe Soupault escribieran automáticamente, en verdad lo que hizo fue crear unos prompts, unas instrucciones para despertar el inconsciente o el semiconsciente creativo y escribir poemas lo más poderosos, interesantes y simbólicos posibles. De modo que al trabajar con las máquinas empecé a entender dimensiones del trabajo de los seres humanos en su vínculo, por ejemplo, con el inconsciente. Con todo este material del GPT-2 y del GPT-3, más un prólogo y un epílogo, creamos un artefacto que se llama los campos electromagnéticos y que, como decía antes, no sé si pertenece al campo de la literatura
o el campo de la práctica del arte conceptual, porque finalmente es un remake y porque finalmente no tiene exactamente valor literario, sino que sobre todo es un documento que muestra cómo escribían las máquinas entre los años 2021 y 2023. De hecho, el libro termina con un pequeño cuento escrito con ChatGPT, que es el GPT-3.5, y de ese modo queda como eso, una especie de fotografía de instantánea, de Polaroid, de cómo escribían los algoritmos más o menos creativos en ese momento de inicio de década en que empezó a cambiar radicalmente todo. Después de esa experiencia, escribir una novela me embrana como si yo fuera una IA del futuro, escribir un libro, Los campos electromagnéticos, en colaboración con otros humanos, los miembros del taller Estampa, y con tres sistemas de inteligencia artificial generativa, GPT-2, 3 y 3.5. Lo cierto es que no he vuelto a escribir con sistemas artificiales mis propios trabajos, mis propios textos, ¿no? Yo vi con ese experimento que incluso la versión más reciente, el GPT-4 o sus equivalentes en otras compañías como Gemini o como Copilot, no pueden escribir al nivel al que yo aspiro a hacerlo y no pueden ser satisfactorios en términos de producción de literatura con dimensión metafórica, con ambición estética y con complejidad psicológica, de ideas, etc. Eso no quita que no me informe, que no siga la actualidad y que no entre cada 2 o 3 meses a jugar, a practicar, a ver qué nuevas versiones, qué nuevas herramientas nos proporciona la inteligencia artificial. No solo eso, también con amigos del mundo del cine, con amigos y amigas del mundo de la música, he puesto en práctica mi curiosidad y he visto en sus computadoras, en sus trabajos, pienso en María Arnal, pienso en el postfotógrafo Joan Foncuberta, pienso en Ana Giral y Jorge Caballero, todos ellos aquí en Barcelona, en Cataluña, cerca, están explorando vías de desarrollo de proyectos en el ámbito de la fotografía, de la música, del cine o de las series de televisión, y por tanto estoy viendo que realmente la evolución es prodigiosa y los resultados también pueden serlo. ¿Qué tienen en común el trabajo de estos amigos, compañeros en el campo de la fotografía o de la música o de lo audiovisual? Bueno, pues que en verdad el trabajo que ellos hacen de conceptualización, de elaboración y sobre todo de selección y de edición posterior es brutal. La máquina produce materiales que pueden ser en audio o en imagen, pero después la creatividad humana, la excelencia humana, tiene que aplicarse al máximo para conseguir extraer de esos materiales en bruto, de esa roca, de la mina, tras un filtrado, una depuración y un gran trabajo, metales preciosos, ¿no? Oro o diamante, porque no es sencillo poder convertir toda esa cantidad. Finalmente, los algoritmos trabajan con Big Data en calidad realmente artística. Yo diría que en términos de proceso creativo hemos pasado de una pequeña zona previa a la creación en sí, que tenía que ver con pensar, documentarte,
conceptualizar, diseñar, y que en el caso de la escritura quizá era un 10% de todo el proceso, en otros campos podía ser más. Tras esa primera fase, en lo clásico, en lo tradicional, la mayor parte del tiempo la dedicabas a la escritura o a la fotografía o a pintar o a rodar la película o a componer o a ensayar, y la parte final del proceso, también menor, era de edición, reescritura, corrección, etc. Lo que está ocurriendo ahora con la colaboración con inteligencias artificiales generativas es que la parte central de producción se ha encogido y la parte inicial de conceptualizar, de pensar la arquitectura, de encontrar los elementos clave, se ha vuelto mucho más compleja. Sería el famoso arte o la ingeniería de los prompts. Y sobre todo la parte final de remezcla, de corrección, de pulido, de bricolaje, de edición, con toda la actividad humana que eso implica, también ha crecido muchísimo. Quizás es la parte más importante de ese proceso. Yo creo que, evidentemente, más allá de esa consideración de las IAs como herramientas, herramientas muy poderosas que nos abren puertas a nuevos territorios y que hacen más fáciles y a veces incluso más interesantes viejas prácticas que a todos nos parecían bastante pesadas, cansinas y aburridas. Más allá de eso, evidentemente, de lo concreto, de lo particular y de tu opción personal de si quieres trabajar con las IAs o no. Actualmente hay escritores que escriben a mano o con pluma y escritores que escriben con Copilot. Hay fotógrafos que trabajan en analógico, ¿no? Como por ejemplo Alberto García Alix, que sigue trabajando con carretes y sigue revelando, y otros evidentemente que trabajan con cámaras digitales y con Photoshop o incluso con Midjourney o DALL-E. Esa convivencia de estéticas y de prácticas evidentemente va a proseguir, pero al margen de si decides usar o no esas herramientas y de la importancia de ese trabajo previo de conceptualizar y diseñar y ese trabajo posterior de seleccionar, editar, perfeccionar hasta conseguir la excelencia, que es finalmente lo que todos buscamos y lo que las máquinas solas no son capaces de conseguir. Más allá de eso, yo creo que evidentemente lo que hay que intentar es pensar cuál es tu lugar como individuo, como creador, en el contexto de las artes e incluso de las industrias culturales y, por qué no, también de la sociedad y de nuestra época. En efecto, la gran pregunta que hay que plantearse como artista y como ciudadano es qué hacer desde la ética con la irrupción masiva, indiscriminada, poderosa de las inteligencias artificiales. Evidentemente hay cuestiones más o menos micro, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, los derechos de autor. Sabéis que en el funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial hay una pregunta por el derecho de autor que tiene que ver con el input, es decir, tiene que ver con el dataset, el conjunto de datos con el que ha sido entrenada una IA, y que tiene que ver también con el output, ¿no? Es decir, con qué sale de la IA y si tú con el prompt, por ejemplo, estás vulnerando derechos de autor al decirle que haga un dibujo al estilo de tal pintor o haga una imagen al estilo de tal fotógrafa o produzca un texto parecido al que haría tal escritor o tal escritora.
Efectivamente, hay una cuestión que yo creo que hay que regular, que tiene que ser pensada por expertos en derecho y en propiedad intelectual, pero también creo que no hay que dramatizar ni exagerar, porque en el fondo todos nosotros, cuando creamos, tenemos un dataset, tenemos unas lecturas, unas imágenes en nuestra memoria que imitamos, que tratamos de incorporar a nuestro trabajo. Y cuando escribimos una novela o hacemos un trabajo fotográfico o pensamos en una película o en un disco, también tenemos referentes que queremos seguir en esa producción. De modo que la IA trabaja de un modo muy humano y no hay que confundir, yo creo, como una cuestión ética lo que a veces tiene que ver sobre todo con una cuestión económica, laboral, que nos debe combinar a que la IA y la robótica no sea sustitutiva, sino que sea complementaria. Por eso yo creo que si ampliamos la reflexión de elementos micro como los derechos de autor, como la propiedad intelectual, como los procesos creativos, y vamos a cuestiones macro, podemos entender la importancia histórica del momento en que estamos viviendo, que es un momento en el cual la inteligencia artificial está emergiendo al mismo tiempo que lo hace nuestra conciencia de que la inteligencia humana no es la única inteligencia biológica del planeta Tierra. Estamos empezando a entender la inteligencia del resto de animales, de los hongos, de las plantas, y seguramente la inteligencia artificial va a ser también una traductora de mundos, una traductora de otredades que nos va a permitir entender mejor en qué realmente mundo vivimos. Yo diría que nuestra relación con la inteligencia artificial como ciudadanos y como creadores, no hay más que ver la gran cantidad de películas, de podcasts o de novelas en las cuales la inteligencia artificial nos extermina, nos subyuga, nos domina. Yo creo que nuestro imaginario está muy condicionado por la tradición que empieza con Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, donde la máquina, o perdón, la criatura se rebela contra su creador y lo hace de un modo violento, y que más recientemente, en el mundo real, ha hecho bastante daño el hecho de que los dos grandes modelos de relación en la realidad entre el humano y la máquina sean los modelos mediáticos de, a finales de los años 90, Kasparov contra IBM en el ajedrez. En las partidas finalmente acabaría perdiendo el campeonato el gran campeón ruso. Y en el siglo XXI, en el ámbito del Go, un juego mucho más complejo que el ajedrez, el caso de Lee Sedol contra AlphaGo. También la máquina derrotó al jugador coreano. Es decir, los dos momentos con más repercusión mediática y por tanto en nuestras conciencias del cambio del siglo XX al siglo XXI, en el cual hemos visto que la inteligencia artificial existe y ha llegado para quedarse, fueron planteados en términos de competición, en términos de oposición binaria, la humanidad contra la inteligencia artificial, y en los dos casos fuimos derrotados. Para mí eso fue un error porque penetró colectivamente en la psicología global y reeditó esta vieja tradición que viene quizá de Mary Shelley y de Frankenstein, de la vida artificial como una amenaza. Yo creo que estamos a tiempo de cambiar esa narrativa, que estamos a tiempo de cambiar ese imaginario, que hay que, con sentido común, analizar en cada caso cuando la inteligencia artificial
tanto en su dimensión más abstracta de la IA generativa como en su dimensión más física con los robots, es realmente sustitutiva de personas. Y cuando esa sustitución tiene lógica, mi madre era mecanógrafa, ahora ya no existen ese tipo de empleadas, ese tipo de empleo. Es decir, algunos empleos tienen que desaparecer. Eso ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Pero, sobre todo, buscar formas éticas, sostenibles e interesantes de colaboración, de trabajo común, para intentar llevar el arte de nuestra época a una nueva dimensión. Evidentemente, repito, si te interesa ese tipo de trabajo, porque quizá tu obra artística tiene que ver con rescatar la pintura rupestre o con escribir novela realista. Vivimos en la época de la convivencia de todas las estéticas, de todos los estilos, de todos los lenguajes artísticos de la historia de la humanidad. Pero para mí es una oportunidad única. Yo no veo nuestro mundo, nuestra época, como un crepúsculo, como un apocalipsis, como un fin de época. Yo la veo como un amanecer, como una nueva etapa, igual que lo fue el Renacimiento. Y en esta nueva etapa tenemos unas herramientas creativas, unos algoritmos creativos que no han existido nunca antes y que pueden ayudarnos a inventar nuevas formas de crear, nuevas formas de arte, nuevas formas de belleza y nuevas formas también, por supuesto, de crítica. Gracias.